esta es la comunión del Señor. Se le conoce a la Santa Cena. Y es una comida. La comida tiene la particularidad de unir a las personas por algún motivo. Las celebraciones tienen la particularidad de contar con una comida que compartir. Hasta los funerales se considera de buena atención ofrecer comida a quienes solidariamente se acercan a dar el pésame. Fue una comida la que condenó al mundo al pecado cuando Eva convidó a Adán del fruto. Fue un banquete organizado por el poeta llamado Agatón, quien dio paso al libro más importante de Grecia, Platón, llamado así el banquete, que dio una de las ideas más importantes del filósofo, que es el amor platónico. Por su parte, Cleopatra tiene el premio al banquete más caro que ofreció a su amor, a Marco Antonio. Y esta cena es una de las más importantes de la historia humana, la Santa Cena. De por sí, esta ya era una cena importante para los judíos. Esto es lo que se conoce como la Pascua o el Pesaj, que significa pasar por alto. Y todos los años, de todos los lugares, los judíos viajaban de donde estuvieran hacia Jerusalén para tener esa cena, y Jesús no era la excepción. Así inicia el primer versículo, el versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? La Pascua era la principal fiesta de Israel, era el centro de la fiesta llamada de los panes ácimos o de los panes sin levadura, que duraba 7 días. La Pascua iniciaba en el día 10 del mes primero de Nisán, donde se seleccionaba el cordero pascual, y el día 14 se sacrificaba y se comía. Después de la Pascua estaba el tiempo de los panes sin levadura, que se extendía hasta el día 21, más o menos por abril y marzo. El 10 de Nisán cada familia debía separar un cordero o un cabrito macho de 1 año sin defectos, para que la familia pudiera consumirlo. Si la familia era muy pequeña, podía unirse con otras familias para poder compartirlo y para que no se desperdiciara. El cordero tenía que ser asado y comido con hierbas amargas y panes sin levadura. El propósito de la cena era recordar cómo Dios había sacado a Israel de la tierra de Egipto cuando eran esclavos. Eso ya hace unos cuantos milenios desde el tiempo de Jesús. Para nosotros igualmente unos milenios, ¿verdad? Ya para Jesús también ya era más o menos 2 milenios. El propósito de la cena era el recordatorio de cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. El padre de familia se sentaba, se presidía la mesa, la celebración de su hogar, y explicaba esta razón, les enseñaba a sus hijos. Él debía explicar cómo sus antepasados hicieron lo mismo, y con la sangre del cordero que mataron, pintaron los dinteles de la puerta, pintaron toda la orilla de la puerta de sus casas para evitar la 10ª plaga de Egipto. En ese entonces Dios había mandado a Faraón la obligación de liberar a su pueblo. El Faraón no quiso hacerlo, y Dios hizo que su siervo Moisés enviara 10 plagas. Vamos a ver si recuerdan cuáles son las 10 plagas. La primera, convertir el río en sangre. La segunda, la plaga de ranas. Después, la plaga de mosquitos, piojos y pulgas. La plaga de las moscas. La peste contra el ganado, la enfermedad. Enfermedad de úlceras y sarpullido en la piel. Una lluvia de fuego y granizo. La plaga de langostas y saltamontes. Y por último, pero en penúltimo, una oscuridad total, una especie de eclipse completo. Y por último, la muerte de todos los primogénitos que hubieran en Egipto. Cada vez que Dios mandaba una plaga, el corazón de Faraón se hacía más duro y no quería dejar que el pueblo de Dios saliera de Egipto. Pero cada plaga afectaba más y más la región, más y más la población. Sin embargo, Dios siempre protegió a los suyos. Las plagas nunca cayeron sobre Israel. Pero esta última plaga iba a afectar toda la tierra de Egipto.
solamente había una forma de evitar la 10ª plaga, la muerte de los primeros nacidos de cada casa. Y era celebrar la Pascua, matar un cordero, comer el cordero, las hierbas amargas, tomar su sangre y pintar los bordes de la puerta para que cuando el ángel de Dios pasara, viera la sangre cubierta sobre la casa y pasara por ahí. Ahí vienen muchos de esos mantras el día de hoy de me cubro con la sangre de Cristo, por esa forma que sucedió, ¿no? Y Jesús y sus discípulos habían bajado de Galilea a Jerusalén para hacer ese recordatorio, para celebrar la Pascua y la fiesta de los panes ácimos. Como muchos viajeros necesitaban un lugar para quedarse, y de acuerdo con los principios de solidaridad y hospedaje que estaban en la ley, los residentes de Jerusalén tenían la obligación de proveer a los viajeros un cuarto para poder tener su cena. Si Jesús ya tenía un asno preparado el domingo anterior, si se recuerdan, cuando entra a la ciudad de Jerusalén, seguramente también tenía un lugar para cenar esa noche, y es así lo que parece en él, a la luz del texto. Los discípulos dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Versículo 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento ya dispuesto, un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Si se dan cuenta, las instrucciones son muy parecidas a las que Jesús da cuando tenían que ir a buscar el asno, el pollino. Tenían que ir a la ciudad y encontrar el pollino atado, y a una persona, si alguien les pregunta, dile que el maestro lo necesita y se lo tienen que llevar. Bueno, de igual forma debían encontrar un hombre con un cántaro. Aunque ustedes no lo crean, no era común encontrar un hombre con un cántaro. Tal vez suene muy general, ¿verdad?, por la época, pero la verdad es que quienes tenían la costumbre de llevar cántaros con agua eran las mujeres, no los varones. Los varones usaban odres, sacos de piel. Era muy raro encontrar un hombre con un cántaro de agua, entonces tenía que encontrar a ese hombre, lo iban a ver y tenían que seguirlo y hablar con el dueño de la casa. Entonces, evidentemente quien llevaba el cántaro no era el dueño de la casa, sino algún tipo de sirviente o servidor. Y debían hablar con este dueño para que les mostrara el aposento alto, o el cuarto de arriba, si quieren verlo así. Versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. La preparación de la Pascua conlleva muchas cosas. Si hoy las celebraciones son extenuantes, este tiempo no era la excepción. Incluso podemos decir que es un poco más. Ellos debían llevar el cordero, que ya supuestamente habían separado, para ofrecerlo a Dios y derramar su sangre al pie del altar de los holocaustos. Eso es lo que debían hacer ellos. Después debían asar la carne, preparar las hierbas amargas y hacer el aroset. El aroset era una especie de salsa como gravy, una salsa espesa hecha de higos, avellanas, almendras, frutas, un poco de vinagre y algunas especias. Todo esto era machacado y era hasta que se pusiera espeso. Así también debían conseguir el vino tinto, porque es el vino que menciona Jesús, pero esta es mi sangre, no era vino blanco, evidentemente, ¿no? El cuarto era preparado con alfombras que hacían el lugar más apropiado para recostarse al ras del suelo y comer. Tal vez tenemos una mala percepción de qué hizo Jesús en la última cena por los cuadros inadecuados que hizo Da Vinci, ¿verdad? Pero no comían así. Ellos tenían una mesa, preparaban una mesa casi al ras del suelo y una especie de banquitos, de lechos o divanes que eran compartidos entre 3 personas.
Entonces cuando se habla del discípulo que está recostado sobre Jesús es porque el diván está hecho de esa forma, entonces casi que uno se tenía que apoyar en otro. Al ras del suelo las alfombras y comían con las manos, compartían. También debían preparar tinajas o cántaros con agua y toallas, porque como comían con las manos, cuando cambiaban de comida, se lavaban las manos, se las secaban y cambiaban, lavaban sus cubiertos, si quieren verlo. Versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Los judíos cuentan sus días al revés que nosotros. Ellos usan la fraseología de Génesis para contar sus días. No sé si recuerdan cómo Génesis cuenta los días, pero al final de cada parte de la creación él decía: y fue la noche y la mañana el tal día. Entonces para ellos un día es noche y mañana, no como nosotros, mañana y noche, ¿verdad? Entonces aquí se dice que fue a la tarde donde empezaron a comer y les da esa gran revelación. Esa noche era una noche solemne que debía ser de recordar la amargura y probar la amargura, pero realmente se convirtió en amargura para ellos. Se suponía que debían entristecerse debido a la amargura de las hierbas que les recordarían la esclavitud que vivieron sus antepasados en Egipto, pero la amargura llegó antes en el anuncio de su amigo Jesús. Jesús les dice: de cierto, es decir, con toda seguridad yo les digo que alguien que come conmigo me entregará ante las autoridades. Y imaginen la cena, la salsa y los panes se repartían como en estaciones, ¿verdad? De acuerdo a la participación del número de personas que estaban sentados. Y como se sentaban en grupos de 3, entonces generalmente se servían los platitos con la salsa y el pan en ese tipo de grupos, ¿no? Entonces el que moje el pan conmigo, es decir, alguien que está sentado conmigo, literalmente conmigo en el mismo banquito, y les dice que alguien lo va a entregar, alguien que está comiendo a la par en esa comunión, en ese ágape tan íntimo de compartir, de meter los dedos en la salsa y comerlo. ¿A qué más personal? Así que compartir la saliva, ¿no? Porque de acuerdo a nuestras reglas de etiqueta el día de hoy, si uno comparte una salsa para remojar, uno solo debe hacerlo una vez, ¿verdad? Porque cuando uno muerde deja saliva, entonces ya no está apropiado volver a meterlo, ¿no? Entonces es una vez y me lo como. Pero ellos compartían, partían el pan y comían de la misma salsa y con las manos, ni siquiera con un tenedor. Entonces esa era una relación bastante íntima, era una cena bastante íntima. Y les dice que alguien lo va a entregar. Aquella noche que debía terminar en alegría, por la misericordia de Dios que perdonó la vida de sus primogénitos en Israel, se había convertido en una completa amargura, porque uno de esa familia, de la familia de Jesús, de sus 12, mataría al miembro más querido. Se suponía que debían celebrar cómo ellos habían sobrevivido, pero ahora Jesús les dice: uno de los que está acá me va a matar a mí. Versículo 19. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Podría sorprendernos la respuesta de sus discípulos. Uno creería que ellos deberían estar seguros que tal vez no quién sería, pero por lo menos quién no sería, ¿verdad? Si yo les digo: aquí alguien se robó algo, uno de su conciencia dice: yo no sé quién es, pero sé quién no es, y no soy yo, ¿verdad? Estoy seguro que yo no tomé nada. Pero imagínense que ellos dudaron de sí mismos y le preguntaron: ¿seré yo? No somos soberbios, no somos tan soberbios, sino cuando creemos que no podemos caer. Los discípulos desconfiaban tanto de sí mismos y confiaban tanto en las palabras de Jesús que estaban dispuestos a dudar de su propia fidelidad.
Imagínense en aquellas ocasiones donde tenían que repartir la comida y ¿cuántos panes hay? Pocos. ¿Y cuántas personas hay? Muchas. No va a alcanzar. Sí va a alcanzar. No va a alcanzar. Sí va a alcanzar. Y metían la mano y sí alcanzó. Ya no podían, ya dudaban de ellos. Jesús era veraz y verdadero. Y ellos tenían que desconfiar. Si Jesús les dice, uno de ustedes me va a matar, me va a entregar. Ellos tenían que preguntarse, ¿será? ¿De veras seré yo? ¿Habrán escondidas motivaciones en mi corazón, acciones de las cuales todavía no estoy plenamente convencido? Los discípulos desconfiaban tanto de sí mismos y confiaban tanto en las palabras de Jesús que estaban dispuestos a dudar de su propia fidelidad. ¿Cuánto más, pero cuánto bien haríamos nosotros si tuviéramos esa misma actitud? Que nosotros somos capaces de vender hasta el mismo Dios por cualquier otra cosa. Y sucede constantemente, nosotros negociamos con Él nuestra relación. Los discípulos no se preguntaban quién era más, quién más era. Ellos se preguntaban, ¿seré yo? Un cristiano que oye bien las palabras de Dios debe preguntarse con un corazón triste, ¿acaso no soy yo también? Cuando la Biblia dice mentiroso, hacemos bien en dudar de nuestra veracidad. Cuando la Biblia dice fornicario, hacemos bien en dudar de nuestra castidad. Cuando la Biblia dice necios, hacemos bien en dudar de nuestra sabiduría. Ellos llevaban ya 3 años con Jesús y ya sabían qué tanto le habían fallado. Y ahora podía ser otra ocasión donde podrían fallarle. ¿Cuánto lleva cada uno de nosotros caminando con Jesús? ¿Cuántos años llevamos a su lado? Ya deberíamos conocer nosotros también que le fallamos constantemente en cosas que ya no deberíamos fallar, en cosas que nosotros dijimos que ya no íbamos a fallar y volvimos a hacerlo, hasta más de lo que nosotros creemos. Versículo 20. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. La tradición de la cena pascual, la liturgia, si quieren verlo así, el rito, la forma en que se procedía a la cena, era el primer momento era donde se servía un plato. Se servía un plato y se pronunciaba la bendición por parte del padre de familia y se tomaba una primera copa. Esta era llamada el kidus. En esta oración se pedía a Dios que bendijera la comida, la copa y a los comensales. El primer plato consistía en legumbres, hierbas amargas y la salsa arrocet. En ese momento se servía la comida, pero no se comía. Antes se mezclaba la segunda copa y se presentaba, pero no se bebía. Ese era el primer momento de la liturgia, de la cena pascual en ese entonces. Este rito era algo que habían hecho constantemente a través de los años, eso no está en la ley, es una forma de hacerlo que ellos tenían en ese entonces. Entonces, en este primer momento es donde Jesús anuncia, cuando están mojando precisamente su comida para compartir el arrocet, el que moje conmigo el pan. Aquí fue donde Jesús moja el pan y lo entrega. Este momento tan personal que es compartir la comida se volvió la condenación de aquel que corrompió su comunión con Dios. Ese Dios que se encontraba con él a la par esa noche. La cena era un recordatorio de cómo Dios evitó la muerte de sus hijos en aquella ocasión. Pero ahora Dios está dando su propia vida para los que hoy dicen llamarse sus amigos. En ese momento Judas se retira, se va. Hacemos nosotros lo mismo cuando despreciamos nuestra comunión con Dios. Lo mismo que Judas. Y como veremos en la escuela dominical de hoy, la comunión que puede realizarse de forma personal, familiar o en el culto. Este es el banquete que Dios nos sirve hoy, el culto público, la adoración a Dios. Se trata más de un mero ritual de los domingos.
Es mucho más que venir y escuchar consejos bíblicos para vivir la vida. Esta es la comunión perfecta con Cristo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Tan perfecta como la llegaremos a tener aquí en la tierra. Es mucho más que cantar y mucho más que oír y poner atención. Es el Espíritu de Dios que opera en los corazones de cada uno. Esto no se transmite en redes sociales. Aunque los cánticos y la oración y el sermón pueda transmitirse, la presencia de Dios no se transmite. Ese es un regalo especial para quienes se reúnen. Esto solamente sucede aquí, en la comunión de los santos. Y cuando nosotros rechazamos la comunión de Dios, hacemos lo mismo que Judas. No quiero crear en ustedes un sentimiento innecesario de culpa cuando no asisten por causas legítimas. Pero sí quiero que sepan cuán pecaminoso es despreciar la comunión con Dios por razones que sabemos que no son legítimas y que intentamos engañarnos, diciendo que sí lo son. Jesús le dijo a Judas en ese momento, versículo 21, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús tenía que ser entregado, humillado y asesinado. No había otra opción. Pero ay de aquel por quien todo esto sucediera. El castigo de Judas hoy es el mayor de todos, puesto que conociendo a Dios lo despreció y lo entregó. Lo vendió por unas monedas e hipócritamente comió con él como si nada. No seamos nosotros así en esta comunión que tenemos hoy y cada domingo. No nos atrevamos a venir a la reunión de los santos con un corazón que lo desprecia a Él, o en su defecto que desprecia a su prójimo. No es posible que nos acerquemos hipócritamente a Dios después de finalizar la semana de muchas bendiciones y hagamos como que sin nada. No pensemos que porque somos parte del pueblo de Dios, Él no nos va a castigar gravemente. A Moisés le prohibió entrar en la tierra prometida, a Sansón le sacaron los ojos y lo esclavizaron. David fue perseguido por su propio hijo y el pueblo de Israel fue conquistado brutalmente en varias ocasiones. Porque como dice el autor de los Hebreos, que Dios no tiene por inocente al que pisoteare la sangre del pacto con la que fue santificado, porque Dios juzga a su pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero para aquellos que buscan tener una comunión con Dios constante, ferviente y ante todo sincera, les son prometidas las mismas bendiciones que buscan. Versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. El segundo momento de la liturgia de la Pascua iniciaba con algo que se llamaba la oración pascual o el Agadá, que pronunciaba el padre de familia en idioma arameo. Era el idioma que habían aprendido cuando fueron cautivos en Babilonia y en Persia. Después cantaban la primera parte del Halel. El Halel era un canto unificado que era compuesto de los salmos 113, 114, 115, 116, 17 y 18. Entonces, en este segundo tiempo, se cantaba el salmo 113 y el 114. A continuación, la tercera parte del rito pascual. Llegaba el plato principal. Se pronunciaba una oración por parte del padre de familia sobre el pan ácimo, sobre el pan que se partía, y comía el cordero, el mazot, con hierbas amargas, el aroset, que es la salsa, y el vino. Se pronunciaba de nuevo una oración de acción de gracias sobre la tercera copa, que era llamada la copa de la bendición. Es aquí donde nos encontramos en el versículo 22. Mientras estaban comiendo en esta tercera parte de la cena, Jesús toma el pan y lo bendice, lo partió y lo repartió, e instituyó lo que para nosotros sería la cena más importante de este lado de la eternidad.
el aperitivo para el banquete final en las bodas del Cordero. Esta parte de la cena tiene un nuevo significado porque son nuevos los elementos, aunque en esencia es exactamente lo mismo, porque es la sangre con la cual pasa por alto la muerte de sus hijos. Esto no será a través del sacrificio del Cordero, ni sangre pintada en las puertas, sino a través del partimiento del mismo cuerpo de Cristo, que es recibido por nosotros a través de la fe. Esto no será a través de un sacrificio de un cordero, sino a través del sacrificio del fruto del campo, vino y pan. Jesús toma el pan y lo bendice, seguramente con una bendición regular de aquel tiempo, dando gracias. Lo parte y lo da a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo. No refiriéndose al pan como si la sustancia transmutara o como si la carne del Hijo de Dios estuviera acompañado del trigo, sino de forma espiritual, porque ya sea que Cristo estuviera con ellos en la mesa o que hoy está en los cielos, solo pueden participar de su persona aquellos que con fe se acercan y sellan en ellos la promesa del Espíritu. Calvino explica: si se preguntan si el pan es el cuerpo de Cristo y el vino su sangre, respondemos que el pan y el vino son signos visibles que representan para nosotros el cuerpo y la sangre, pero que este nombre y título de cuerpo y sangre se les da porque son instrumentos por los cuales el Señor nos lo distribuye. Esta forma y manera de hablar es muy apropiada, porque como la comunión que tenemos con el cuerpo de Cristo es algo incomprensible, no solo para el ojo, sino para el sentido natural, está allí visiblemente demostrado. De esto tenemos un ejemplo llamativo en un caso análogo. Nuestro Señor, deseando darle una apariencia visible a su espíritu en el bautismo de Cristo, lo presentó bajo la forma de una paloma. Juan el Bautista narra el hecho, dice que vio descender al Espíritu de Dios. Si miramos más de cerca encontraremos que no vio nada más que la paloma, con respecto a que el Espíritu Santo es invisible en su esencia. Aún así, sabiendo que esta visión no era un fantasma vacío, sino un signo seguro de la presencia del Espíritu Santo, no duda en decir lo que vio, porque se le presentó de acuerdo con su capacidad. Fin de la cita. De modo que cuando nosotros participamos de la copa y el pan, participamos verdaderamente del cuerpo y de su sangre, de su humillación y de su exaltación, de su sufrimiento y de su gloria, porque se acercaron a estos elementos con fe. No tenía razones para creer que era su cuerpo y su sangre, pues al beberlos no sabían a pan, solo sabían a pan y a vino, pero realmente eran el verdadero sello de su muerte. Versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo, hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. La conclusión de la cena pascual terminaba con una última copa. Es decir, tienen ya la tercera copa, Jesús está teniendo la tercera copa, y antes que lleguen a la cuarta copa, Él dice que ya no la va a beber. Dice: ya no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Jesús no está incumpliendo la ley de Dios, porque esta liturgia no es parte de la ley de Dios. Había nacido para darle un orden estético a la cena de la Pascua. Pero en lo que respecta a sus discípulos, la cena queda inconclusa. No se tomaron la última copa, es decir, no está cerrada, no está terminada, porque había un vino final que no se tomaron. En los preparativos de los discípulos, ellos solamente tenían que disponer de las uvas que alguien más había cosechado, exprimido y vertido en los odres, pero ahora Cristo tenía que preparar un nuevo banquete, salir al campo en el monte Moriah y ser inmolado para que su sangre fuera vertida en la cruz y en la tierra a favor de su pueblo. En la última copa, esa última copa no era posible sin que hubiera un cordero pascual que hiciera completa la liberación del estudiante. Hubiera sido una cena inconclusa, porque había una obra inconclusa.
De balde era un cordero que no podía quitar verdaderamente el pecado si no era sacrificado el verdadero cordero. Esta cena es una celebración a Dios porque Israel había sido esclavo y ahora era libre de la esclavitud. Nuestra Santa Cena es una celebración porque fuimos esclavos del pecado y de Satanás, pero ahora somos libres en Cristo. Hoy podemos cantar y cenar alegremente sabiendo que nuestro Salvador ha iniciado la obra en nosotros. Romanos 13 dice, versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Esperamos una liberación final del pecado y de Satanás. Nuestra salvación hoy está más cerca, donde nuestros pecados finalmente sean quitados y Satanás no pueda más tentarnos. A esto se le llaman las bodas del Cordero. Cristo, como el novio en el altar, espera a su novia que se aproxima para sellar el pacto matrimonial. Así nos espera a nosotros, su iglesia, para sellar plenamente el pacto y vivamos con Él una vida plena. Jesús tenía delante de Él dos tipos de discípulos: aquellos que valoraban su compañía y comunión al punto de dudar de sí mismos y de su amor hacia Él, y aquel que lo vendería por unas monedas. La Santa Cena es un sello de la comunión íntima que nosotros tenemos con Dios aquí, y sus genuinos discípulos esperan con ansias tener comunión con Él. Esperamos que esa comunión sea perfecta en su regreso. Amén. Señor, te damos gracias porque tenemos comunión contigo hoy a través de la sangre del nuevo pacto que tú vertiste en esa cruz para que nosotros podamos participar hoy de ella. Te pido, Señor, que tengas a bien bendecirnos porque diligentemente hemos venido y nos hemos aproximado con fe, sabiendo que dentro de las muchas cosas que podíamos hacer el día de hoy, lo más importante era reunirnos con tu demás pueblo a adorar tu nombre. Hemos creído las promesas de que esto no se transmite por redes sociales ni puede grabarse en los aparatos y dispositivos. Es algo que tú has prometido solamente para quienes participan de la comunión. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes con este pacto que tú seas con nosotros cada domingo, que renuevas con nosotros cada domingo, que nos permites ver a tu Hijo inmolado por nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad y la participación de acercarnos a ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.